Tenemos sentado en nuestro living al doctor Julián Nasif, él es secretario general de Citas y además es médico pediatra del Hospital de Niños. Doctor, qué placer recibirlo nuevamente. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes Laura y buenas tardes también a la audiencia. La verdad que siempre es un placer poder concurrir y tener estas oportunidades, ¿no es cierto?, para dialogar. Bueno, hace muy poco cumplieron 16 años el gremio de Cita en la lucha, ¿no? ¿Seguimos en la lucha, doctor? ¿Cómo está la situación de Citas hoy? Efectivamente, Citas continúa en esta lucha porque tenemos un problema crónico parcialmente resuelto hasta aquí y que es, ¿no es cierto?, el hecho de reclamar un reconocimiento salarial justo para todo el personal de salud. Y decimos que es un reclamo crónico porque desde el año 2009 hasta aquí han pasado distintas administraciones en la provincia y también ha quedado en evidencia de que el pésimo accionar gremial de quienes dicen representar a trabajadores de la salud en realidad deja mucho que desear y parece no percibir cuáles son las inquietudes y los requerimientos propios del sector. Creo que recientemente se da una circunstancia con esto de la asunción del nuevo Papa, la designación del nuevo Papa, trae y recrea un concepto que forma parte de nuestra idiosincrasia en esta lucha gremial por el personal de salud, en donde se hace referencia a la encíclica el Rerum Novarum, que entre otras cosas destaca para todas las personas, ¿no es cierto?, un trabajo digno, una retribución acorde y también justicia. Bueno, podemos decir que en gran medida nuestra lucha consiste en eso. Queremos y buscamos permanentemente la obtención de un salario que verdaderamente reconozca el accionar de cada uno de quienes integran el equipo de salud y que aquello que tenga que ver con las condiciones laborales esté dentro de lo que establecen las leyes precisamente llamadas laborales. En ese marco es que hemos solicitado, lo estamos haciendo insistentemente desde la segunda quincena del mes de abril mediante contactos telefónicos, recientemente una nota presentada en la oficina del Ministerio de Salud de la provincia, pidiéndole al ministro del área que queremos tener una reunión con el objetivo de dialogar. Y el diálogo seguramente bien interpretado y el diálogo genuino es aquel que surge cuando ambas partes se sientan, pueden llevar adelante el planteo de cada una de las situaciones y fundamentalmente que haya respuestas a los requerimientos. Lo nuestro se sostiene en solicitar que se reabran las paritarias del sector, el sueldo del personal de salud, como indudablemente debe ocurrir con otros sectores, pero bueno, nos atañe salud, cada vez va perdiendo más con respecto a la inflación. Llevamos, tenemos que decir, ya 5 años en donde la actualización del salario está siempre por detrás del porcentaje inflacionario. Y a eso se agrega la falta de pago, del pago total, digamos, de la ley de carrera sanitaria. Una ley, ¿no es cierto?, que se paga en su totalidad a un sector reducido de quienes trabajan en salud, pero el mayor número, alrededor del 80% de los trabajadores de la salud, no perciben más que apenas un 42% para ser más preciso del total que se debiera percibir. Es decir, falta un 60% para hacer efectiva la totalidad de la ley de carrera sanitaria. Quiere decir que esto es una suma de situaciones, actualizaciones que siempre van a contramano de la inflación, falta de pago de la ley de carrera sanitaria y es por eso que hoy tenemos un vasto sector de quienes trabajan en salud que tienen sueldos de pobre. Doctor, ¿cuánto ustedes este mes recibieron el aumento de paritarias? Sí. ¿Cuánto fue? 2,5%, que traducido
¿Cuál En sería la el tradición? monto de dinero, 20.000 pesos para el sueldo testigo. ¿20.000 pesos? 20.000 pesos, como lo escuchan. Uno dice, ¿qué puede hacer alguien con 20.000 pesos? Y bueno, como lo hemos dicho hace pocos días. Te compras 1 kilo de carne. Exacto, ni siquiera alcanzan para 2 kilos de carne. Exactamente. Pero vayamos a otro hecho que también es significativo, porque si bien es cierto que el salario en gran medida se destina a los alimentos, hoy también es de una significancia enorme lo que se gasta en transporte. Y en ese marco tenemos que decir que gran parte del personal de salud hoy vive cada vez más alejados de sus lugares de trabajo, porque los ingresos mensuales que tienen no alcanzan para vivir en el radio del microcentro o en áreas cercanas y cada vez tiene que alejarse más, ¿no es cierto?, de los lugares en donde trabaja y el gasto en transporte se vuelve importante. Si alguien que vive, por ejemplo, en Lomas de Tafí, tenemos muchos compañeros de trabajo que habitan ahí y que concurren a los hospitales o centros de atención de la capital para desarrollar su labor. Por día gastan no menos de 2.000 pesos entre ir y volver en el boleto. Quiere decir que los 20.000 pesos alcanzan nada más que para transportarse 2 semanas. Entonces, ejemplos podemos poner muchos. Y uno dice, un sector que se denomina esencial, que solo perciba una retribución en concepto de recomposición salarial de 20.000 pesos, qué lejos está de hacer atractivo al sector para los profesionales jóvenes o para aquellas personas que habiéndose capacitado para trabajar en salud les interese. No, no les interesa, cada vez les resulta menos atractivo y así llegamos a la situación actual en donde hay un vuelco importantísimo en volumen de pacientes hacia los distintos centros asistenciales de salud pública. Es decir, ha crecido la demanda, pero no ha crecido del modo proporcional o paralelo la cantidad de personal de salud para poder dar respuesta inmediata, en forma pronta, a todos los que consultan. Doctor, hemos recibido denuncias y seguramente en minutos vamos a leer algunos mensajes porque les había pasado, había recibido en mi número personal, les dije, bueno, escriban, justamente el doctor va a estar en el piso. Hay hospitales, están abarrotadas las guardias de los hospitales. ¿Qué está pasando? Así es. Esto que acabo de decir y a propósito de la pregunta da la pauta. Nosotros en esto de estar, digamos, en terreno, como se llama, y conocer cada una de las vivencias, hemos podido advertir de que a nivel de las guardias el número de consultas diarias llega en muchos casos a ser de 300, 400 e inclusive los fines de semana de hasta 500 consultas diarias. 500 consultas por día. ¿Cómo es el trato de los médicos? Y esa es la pregunta. ¿Cómo hacen los profesionales, ¿no es cierto?, para poder dar abasto? Y bueno, hacen lo que pueden. Por eso es que sostenemos que aún la calidad en la salud pública se sostiene fundamentalmente por el enorme esfuerzo que hace el personal, que no solo tenemos que hablar del médico en esta circunstancia, también hay que hablar del bioquímico, también hay que hablar del odontólogo, también hay que hablar del cirujano, del traumatólogo, del personal de enfermería, de los técnicos, de los choferes de ambulancia que están constantemente trasladando a personas. Entonces, es todo un equipo que trabaja, que no resulta en número suficiente para dar abasto y contener en forma rápida a toda la población. Y a eso se suma una cuestión que también es importante y que es el tema de la estabilidad laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, dentro del sistema de salud, trabajan muchas personas en calidad de reemplazantes. Es decir, hoy pueden estar, mañana no están. ¿Por qué hoy están y mañana no? Porque existe mucha arbitrariedad, que es un aspecto que también, ¿no es cierto?, vale la pena expresarlo.
Hoy la arbitrariedad se traduce en que si tenemos algún conocido, si hay alguna identificación con algún signo gremial o de índole político, bueno, ese reemplazante continúa trabajando. ¿Y si no? Si no es así, no se le renueva la continuidad a pesar de mostrarse idóneo, a pesar de mostrarse capaz y a pesar de ser necesario para el sistema, porque en salud tenemos una máxima, que verdaderamente es una máxima. En salud nadie sobra, sino que lo que nos faltan son personas que estén, ¿no es cierto?, que se han capacitado y que trabajen para poder dar respuestas concretas a las distintas atenciones. Doctor, ¿se puede hablar, bueno, de denuncias, de precarización? No se llega a fin de mes. No se llega. Estamos por debajo de la línea de la pobreza. Tal cual. Toda la información que uno maneja, incluso, ¿no es cierto?, datos proporcionados por los organismos oficiales, hablan de que llevar adelante mensualmente una vida digna de una familia tipo requiere alrededor de un monto de dinero que está en aproximadamente 1.200.000 pesos. Claro. Bueno, tenemos que decir que el sueldo del cargo testigo en salud hoy en día apenas llega a 840, 845.000 pesos. Claro. Uno dice y nos preguntamos, y se preguntará, ¿no es cierto?, la gente, ¿cómo hace ese personal de salud para vivir con ese sueldo? Y bueno, recurre a lo que se llama el pluri o el multiempleo. Trabaja acá, termina su horario y va a otro lugar, y así hace un círculo vicioso en donde inevitablemente aparece el agobio, el cansancio, exactamente, y se termina enfermando. Porque quienes trabajamos en salud también somos personas, también estamos, ¿no es cierto?, bajo las condiciones de vida, de estrés permanente, de agobio, de dormir poco, de trabajar dando atención a los pacientes, no solo en la problemática de salud, sino que hoy en día un número cada vez mayor de pacientes viene acompañado de toda una problemática social, ocasionada por la droga, ocasionada por el alcoholismo, ocasionada por los innumerables accidentes de tránsito en la vía pública. Todo eso termina siendo o confluyendo, digamos, en el sistema público, que se transforma algo así como la caja de resonancia de lo que le pasa a nuestra sociedad. Y a ese trabajador que trabaja bajo esas circunstancias le negamos un sueldo acorde, qué mal proceder, ¿no es cierto? Es lo que puntualmente nos preguntan nuestros compañeros de trabajo. Doctor, ¿cuándo será el día en que nuestro ministro de Salud se ponga del lado del trabajador de la salud y deje, ¿no es cierto?, el buen pasar y la comodidad del sillón político para dar una respuesta concreta? Doctor, hace 16 años que ustedes están en esta lucha. Pasaron varios gobiernos, pasaron varios ministros. Así es, varios ministros. Por eso decía en la introducción de que desde el 2009 hasta acá, a pesar de los distintos ministros que fueron pasando, la situación crónica no se resuelve completamente. No podemos, ¿no es cierto?, dejar de mencionar que en gran medida los ministros de salud hoy le han dado la espalda a su título. El ejemplo es el doctor Pablo Yedrin, ya no ejerce la medicina. Está en el Congreso de la Nación, tiene la oportunidad de gestar algo que sea beneficioso para el personal de salud, como es promover, ¿no es cierto?, la restauración del 82% para los que se jubilan. Hoy jubilarse en salud es pasar a ser indigente. Lo hemos tratado de contactar en varias oportunidades para que intervenga. No hubo respuesta. No. El gobernador Juan Mansur también fue ministro de Salud en algún momento. Hoy lo tiene al título seguramente colgado en algún lugar, porque lo que menos hace es ejercer la profesión.
y es el que mientras fue gobernador le quitó parte del sueldo a todo el personal de salud cuando aquel 6 de enero del año 2020, de la noche al día, dijo no se paga más la cláusula gatillo, y lo que ya el personal había trabajado durante los 3 meses previos pensando que iba a cobrar, nunca cobró. Pero es el mismo que además, en ocasión de un reclamo por la paritaria del año 2020, en donde en salud no hubo aumento, fue 0% el aumento, le descontó casi el 50% por reclamar algo que correspondía a un gran número de trabajadores de la salud y que hasta hoy no fue devuelto. Entonces, de los ministros que pasaron no tenemos el mejor de los recuerdos. Al ministro de Salud actual le pedimos que sea capaz de revertir esa situación. Al gobernador de la provincia le pedimos que es la oportunidad, gobernador, sabemos de su espíritu democrático y de estadista, de revertir lo que hicieron los anteriores y de mostrarse entendedor, que comprenda nuestros reclamos y que el ministro de Salud, que hoy está a cargo de la cartera sanitaria, tenga, ¿no es cierto?, aquella respuesta que estamos esperando en estos días, porque hace pocos días se comprometió públicamente a recibir a citas. Estamos en el martes de la semana que él prometió recibir. Faltan miércoles, jueves y viernes. Esperemos que alguno de esos días sea factible poder reunirnos con él y hablar y dialogar como corresponde. Ojalá así sea, doctor Julián Nassif. Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias, Laura, y como siempre vaya un saludo a todo el equipo y por supuesto también a la audiencia.